días. Hoy tomamos cafè con Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes tu café preparado? Todo listo. Buenos días, Paula. Un placer. Para aquellos que no conocen el organismo, ¿cuáles son un poco las principales líneas de trabajo de la Federación? Si nos puedes explicar brevemente. Bien, empezaré un poco de dónde surgió la federación, en sí. Perfecto. Nosotros somos un conjunto de entidades que tenemos un denominador común, que es la federación, igual que pasa en deporte, que hay federaciones deportivas. Pues en nuestro caso somos asociaciones de maestros que voluntariamente al acabar nuestra jornada laboral debatimos sobre cuál es la mejor educación para nuestros niños y niñas hoy en día y adolescentes. Y por lo tanto nos unimos para debatir con diferentes agentes educativos, para hacer formación, para generar todo aquello que necesito en nuestro territorio. Entonces estamos distribuidos territorialmente, perdón, y lo que hacemos es intentar, a través de la federación, la generaron estos territorios. Se unieron para decir, necesitamos un paraguas común, que es esta federación, porque también necesitamos representación a nivel social y político, y un poco surgió así en los años 80. Es cierto que también los movimientos de renovación pedagógica nacieron antes, nacieron del deseo de transformar la educación, de salir de una educación transmisiva a una educación más significativa, más centrada en las necesidades del alumno, y a partir de eso, pues hoy en día aún estamos aquí, reunidos en una federación en la que se fue ampliando esta mirada de lo que era escolarizar a una mirada a lo que es educar, ¿no? Y por eso no solo somos movimientos de maestros, un colectivo como más corporativo, sino que también trabajamos juntamente con otras asociaciones como pueden ser el escoltismo, todo el tema del tiempo libre, Fundesplai, todas otras entidades que también trabajan el tema educativo que no escolarizador. Muy bien, es decir, en realidad, como hacéis un poco de paraguas, juntáis, ¿no?, todos estos elementos del mundo educativo. Y de hecho, hoy más que nunca, esta comunicación y estas sinergias son clave, ¿no?, para compartir conocimientos y experiencias y ayudarnos unos a otros. ¿Cómo se ha puesto en valor esta red educativa comunitaria durante el confinamiento y actualmente? La verdad es que entre las miles de propuestas, miles no, pero bastantes propuestas que surgen de los movimientos de renovación pedagógica, entre ellas hay las político-pedagógicas, pero también hay las de trabajo en red, la de remunicipalizar la educación, la de centrar la educación en una tarea comunitaria. Yo os decía que no hablamos de escolarización, hablamos de educación, porque entendemos que se educa a lo largo, pero también a lo ancho de la vida, ¿no? Y esa amplitud de la vida es la que creemos y queremos que haya igualdad de oportunidades. Entonces, el trabajo en red, en este caso, entre todos los agentes que educan, es indispensable. Lo hemos necesitado, lo hemos visto y hemos visto vulnerados también derechos de la infancia durante este confinamiento, solo por el hecho de tenerlos cerrados por preservarlos a los niños y a las niñas, ¿no? Y es más que nunca cuando la red comunitaria se ha movido para defender esos derechos y para garantizar un derecho esencial que es la educación, ¿no? ¿Y crees que realmente hay suficiente conexión entre todos estos actores, entre familias, dentro de la misma comunidad educativa, los municipios, los ayuntamientos? Porque, como bien dices, todos estos son actores que ayudan a este proceso, a esta educación, que no solo está en manos de los educadores en sí, de los profesores, sino de todos estos Tenemos actores. una línea de trabajo que se llama educación a tiempo completo, que no quiere decir que los niños y las niñas, los adolescentes tengan que estar todo el rato en la escuela o tengan que estar todo el rato haciendo actividades educativas, sino que entendemos que la familia, la escuela, el entorno, incluso la televisión educa, ¿no? O deseduca en según qué momentos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aunar el máximo de esfuerzos para que esto sea posible. Es cierto que aún no hemos llegado a un nivel óptimo. De aquí a que pidamos políticas que vayan a dotar de potestad, de criterio y de recursos a los territorios para que sean los propios municipios que puedan decidir muchas de las cosas educativas. Ahora mismo no tienen la competencia, ¿no? Por lo tanto, pedimos que puedan tener esta competencia y pedimos también que puedan haber mesas de coordinación territorial, municipal en muchos casos, a veces por barrios cuando estamos hablando de ciudades más grandes, ¿no?
debería haberlos. A veces no hay la suficiente coordinación. Y la escuela puede ser un nodo de esta red de componentes que educan y que De todo, sí. ayudan Ujú. a tener equidad e igualdad de oportunidades, ¿no? Porque al final, cuando pensamos en nuestro itinerario vital, pensamos en lo que hemos hecho a lo largo de la vida, todos hemos tenido esa parte a lo largo, ¿no? Que nos ha garantizado un derecho fundamental, pero a lo ancho es lo que nos ha dado lo que somos, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no lo garantizamos para todos? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a casar culturas profesionales, a compartirlas desde la escuela y desde fuera de la escuela para la escuela e integrar lectivo y no lectivo. Sería ideal y en nuestra utopía anda hacia ahí. Siempre hay que pensar en la utopía para ir consiguiendo pasos, ¿eh? Pero la utopía va hacia pensar que entre todos y todas generamos esa educación, Ujú, porque si no, la escuela sola no podrá, ¿no? ujú. No sé si te he respondido bien. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Pilar. Otro punto también importante, aparte de este trabajo en red, y que hemos visto que realmente es una preocupación muy frecuente en los docentes, es el tema de la formación, ¿no? En este momento, bueno, en cualquier momento de cambio, la formación todavía es más importante, aunque siempre lo es, pero ahora más. ¿Consideras que está bien, o sea, hay suficiente formación a los docentes, sobre todo por lo que se refiere al tema de herramientas educativas tecnológicas o de la enseñanza a distancia? Y por otro lado, ¿ofrecéis formación también desde la federación? ¿Y qué tipo de formación? Existe, ahora seré políticamente incorrecta, demasiada formación. O sea, existe Ujú, un avasallamiento de formación tanto desde los entes públicos como de los entes privados o sociales o entidades sin ánimo de lucro, como es nuestro caso. Lo ujú, que no existe es una formación coherente, es decir, sí que la hay, ¿eh? Pero se avasalla con todo tipo de formación e información que a ujú, veces se hace solo por el mero hecho de ser innovación sin sentido, no porque se haya hecho un proceso de pensar qué es lo necesario para mi formación. Hay dos ujú, tipos de formación también, hay la más personal y de itinerario vital, que esa es muy digna de elegir lo que tú quieras, ¿no? Pero luego hay la que deben plantear los centros, los territorios, las entidades conjuntamente y que deben ir de la mano. Por ejemplo, la personalización educativa es una de las líneas de trabajo que estamos desenvolupando dentro de esta educación comunitaria, pero desde una mirada comunitaria, es decir, hacer significativo el aprendizaje, que eso, por ejemplo, nos hemos planteado como centro, como territorio, como entidades del entorno, que es un pilar fundamental para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Quizá no. Es decir, detrás de toda formación debe haber una reflexión por si es necesario y por si te lleva a una mejora real de lo que tú necesitas, es decir, con una evaluación y un contraste de aquello que pasa. Hacer formación porque sí, ujú, muchas veces da buen fruto porque mueve a otros equipos a hacer ese tipo de formación, pero hacerla porque sí, sin sentido, a veces no lleva a ningún lugar, ¿no? Debemos pensar en una formación que sea necesaria para esa transformación que queremos llevar a cabo, para las ujú, necesidades que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y desde la federación en sí, sí que hacemos seminarios, jornadas, debates, o sea, posicionamos temas como puede ser el Instituto de Escuela Público o puede ser el trabajo en red dentro de la educación a tiempo completo, Educación 360, entre otros, o promovemos el trabajo de formación entre maestros de escuela rural o entre maestros de primaria o de secundaria, es decir, promovemos todo este tipo de trabajos en red, pero también desde los territorios es donde se hace la formación y nuestro greatest hit serían las escuelas de verano. ujú, Supongo que son ampliamente conocidas, entre ellas una de las más reconocidas es la de Rosa Sensat, el movimiento de Barcelona, y en todos los territorios ocurren a la misma vez formaciones pensadas, evaluadas y orientadas a lo que necesita el territorio. ujú, Y siempre es de maestros para maestros, es única en Europa en ese sentido, porque sí que viene algún experto de tanto en tanto, pero es sobre prácticas que ya nos han funcionado en los territorios y que queremos transformar hacia allí porque vemos que es la necesidad o es lo que, es lo que necesitamos en ese momento, ¿eh? No sé si me ujú, explico bien, ¿eh? Y luego cada territorio también hace formaciones a lo largo del curso, desde maestros voluntarios que se unen, ¿eh? En los territorios, os he explicado antes
que los movimientos es eso, somos maestros que al acabar nuestra jornada laboral decidimos por activismo, por compromiso social, pensar y decidir y unir en red todos los agentes que educan para ver qué es lo que es necesario para nuestro territorio. Por ejemplo, la inclusión o, por ejemplo, la coeducación, son temas que están sobre la mesa, o ciertas metodologías que te llevan a hacer un aprendizaje más significativo. Y todo esto son temas que van surgiendo en los territorios, pero se hace según lo que necesita ese territorio. No todos los movimientos se ponen a la vez a trabajar la coeducación, por ejemplo, o a trabajar el trabajo significativo. Es decir, que las escuelas de verano sirven para ese tiempo de debate, ese tiempo de reflexión sobre la propia praxis y sobre la relación con el entorno, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y por Es último, largo y complejo, sí. y por último, aquí ya sé que es una pregunta muy amplia y que nos podríamos estar horas, pero ¿cuál crees que es el principal reto del sistema educativo actual y en la situación actual, teniendo en cuenta el contexto y el territorio? Es hacer un trabajo en red real. Es tener en cuenta a todos los agentes que educan e incorporar incluso en el sistema educativo diferentes agentes que en muchos casos ya se hace, pero normalmente son externos, sino que incorporarnos a nivel de claustro, a nivel de sistema, ¿no? Tenemos que hacer una mirada sistémica y ver que necesitamos evolucionar e incorporar más miradas dentro de lo que es educativo, que insisto, no escolarizado. O sea, tenemos que ampliar la mirada hoy en día y aplicar, si no se hace, praxis que vayan orientadas a lo que realmente necesitan los niños y las niñas hoy. Y por lo tanto, eso lleva a unas revisiones de los currículums que durante la pandemia se ha hecho más que evidente, que son enciclopédicos, ya lo dijo la propia ministra, y que nos llevan a un lugar que no nos gusta, que es si no he tenido tiempo a acabar aquel tema, tengo que hacerlo porque sí, porque toca, ¿no? Y no puedo adecuarlo a lo que necesita mi territorio. Imaginaros que es un territorio de viñas y no pueden trabajar la vid, por ejemplo. Es como muy incoherente estar en un territorio de industria y no trabajar la industria, y no irla a visitar y no tenerla presente. Es decir, tenemos que poder hacer entrar dentro del currículum lo cotidiano, lo próximo, para luego llegar a más allá, ¿eh? No cerrarlos y dejar los currículos tan pequeños que no lleven a ningún sitio, sino que hacerlos no tan amplios, sino como unas líneas marco muy bien marcadas que nos permitan también desde la profesionalidad docente y desde todos los agentes que educan crear el propio currículum desde la flexibilidad y desde la autonomía de centros y desde la red. No, obviamente la flexibilidad aquí es un punto muy importante y cierta autonomía, ¿no?, del centro o del profesor para adaptarse a estas necesidades. Y Pues, formación, formación y formación. pues muchísimas gracias por este café, por tomar este café con nosotros. A vosotros por invitarme. Hasta pronto.